Mi marido me azotó 20 veces en medio del salón por culpa de su amante. Mi suegra miró hacia otro lado con frialdad, y mi cuñada se burló. En silencio llamé a mi padre y le dije: «Papá, me arrepiento». Nadie sabía que esa única llamada llevaría a la quiebra a la empresa de mi marido en solo 3 días. ¿Cómo pudo una llamada telefónica sacudir los cimientos de toda una familia? ¿Y cómo el hombre que empuñaba el látigo aquel día terminó sin nada? Todavía recuerdo aquella noche con una claridad escalofriante. La noche en que ni siquiera el calor del verano pudo derretir la frialdad que emanaba de los ojos de las personas a las que llamaba familia. El salón estaba iluminado como de costumbre, y la luz se derramaba sobre los relucientes muebles de madera. Eran los muebles de los que mi suegra siempre se jactaba, diciendo que ninguna otra casa del barrio tenía un juego de sofás italianos de tan alta gama. Pero cuanto más los miraba, más vacío se sentía mi corazón. La casa estaba llena de objetos caros, pero el afecto humano se había secado hacía mucho tiempo. Mi marido, Javier, estaba de pie en el centro de la casa, gritando con las venas del cuello marcadas. Su voz aguda parecía desgarrar el aire. ¿Quién te crees que eres? ¿Te atreves a enviarle un mensaje a Valeria? Yo estaba a menos de 2 metros de él. Todavía tenía en la mano el paño con el que limpiaba la mesa. Su pregunta no me sorprendió. De hecho, esperaba que una discusión como esta ocurriera en algún momento. Pero no imaginaba que sería de esta manera. Lo miré directamente a los ojos, tratando de mantener la voz lo más calmada posible, aunque ya sentía un ardor en ellos. Solo le pregunté cómo podías comprarle un bolso de lujo cuando la empresa está ahogada en deudas. Su rostro se enrojeció y apretó los puños. Conozco esa mirada. Siempre fue la señal justo antes de que estallara una ira incontrolable. ¿Intentas humillarme delante de mis amigos? Realmente te has pasado de la raya. Sin darme tiempo a decir nada más, Javier se giró bruscamente y agarró el cinturón que colgaba del pomo de la puerta. Apenas pude retroceder medio paso cuando oí: «Hoy te voy a enseñar una lección». El primer latigazo surcó el aire y se estrelló contra mi espalda. Me tambaleé por el dolor agudo, como si la piel se me desgarrara. Él no se detuvo. «Isabella, ¿acaso sabes hacer algo más que presumir del dinero de tus padres desde que llegaste a esta casa?» Me agarré la espalda, jadeando, y dije: «Ese dinero te lo di para pagar tus deudas, no para dárselo a esa mujer». «Cállate», gritó él, continuando con los latigazos. No recuerdo cuántos golpes recibí, 10, 20 o quizás más. Con cada golpe no solo sentía el dolor físico, sino también cómo mi confianza se hacía añicos. Miré a mi alrededor esperando que alguien, quien fuera, interviniera, pero no había nadie. Mi suegra, la señora Torres, estaba sentada en el sofá, bebiendo té tranquilamente. Su voz resonó, calmada, sin emoción ni sorpresa. «Javier está así porque está enfadado. Si una esposa no conoce su lugar, hay que enseñarle». Giré la cabeza. «Señora, ¿cómo puede decir eso mientras me ve ser golpeada?» Ella me miró. No había ni un atisbo de emoción en sus ojos. «Deberías reflexionar sobre tu comportamiento». Una esposa que humilla a su marido. ¿Qué tiene de injusto recibir unos cuantos azotes? Me quedé sin palabras. No esperaba que se pusiera de mi lado, pero no sabía que sería tan cruel como para considerar normal que su hijo golpeara a su esposa. En ese momento mi cuñada Lucía salió de su habitación. Se paró detrás del sofá con los brazos cruzados, me miró de arriba abajo y sonrió con frialdad. «Cuñada, ¿crees que porque tu familia tiene algo de dinero puedes hacer lo que te da la gana? Si vienes a esta casa y no conoces tu lugar, te mereces lo que te pasa». La miré. Ya no sentía ira. Solo quedaba un vacío profundo y oscuro, y ya no tenía ganas de resistir. Me dolía. Pero no por los latigazos que cortaban la piel. Era por darme cuenta de que, en este lugar, yo era la única que no era tratada como una persona. Yo no era una esposa, ni una nuera, ni una cuñada. Era una muñeca con el nombre de dinero en efectivo. Una muñeca que sabía servir agua, cocinar, sonreír torpemente y guardar silencio cuando era insultada. Caí al suelo y, con manos temblorosas, saqué mi teléfono. Las lágrimas nublaban mi vista, pero busqué a tientas un número familiar y lo marqué. Mi mano izquierda estaba húmeda con un líquido que no sabía si era sudor o sangre. Después de 3 tonos, la voz de mi padre sonó al otro lado. «Calmada como siempre, diga». Rompí a llorar. Las palabras que se habían atascado en mi garganta salieron de golpe. «Papá, me arrepiento». Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Luego, mi padre dijo, breve pero firme: «Prepárate. Mamá y yo vamos para allá».
No recuerdo cuánto tiempo estuve sentada en ese suelo frío. Solo recuerdo que cuando levanté la cabeza, el entorno se había vuelto repentinamente silencioso, como si todos los sonidos de la habitación hubieran sido absorbidos por una aspiradora. Ya no se oían latigazos ni gritos. Solo existía mi respiración agitada y las miradas repugnantes de las personas a las que una vez llamé familia. La señora Torres, sentada en el sofá, ya no fingía indiferencia y fruncía el ceño como si yo fuera la culpable de haber roto la paz de la casa esa noche. Su mirada era la de quien observa un objeto recién comprado que se ha estropeado. Lucía estaba de pie detrás de ella con las manos en la cintura, poniendo los ojos en blanco con aburrimiento. No dijo nada más, pero su intención era clara al fruncir el ceño y mirarme de arriba abajo. A sus ojos yo ya no tenía ni siquiera derecho a abrir la boca. Y Javier, como si hubiera descargado toda la frustración de su vida sobre mí, simplemente me observaba. No se disculpó, no se enfadó. Simplemente se dio la vuelta en silencio y se dirigió a su habitación. Todavía apretaba el cinturón en su mano, como si estuviera listo para volver si me atrevía a decir una palabra más. Supe que este silencio no era por arrepentimiento, sino por el miedo a la llamada que acababa de hacer a mi padre. Una llamada que no fue larga ni necesitó muchas lágrimas. Fue el momento en que, por primera vez en mi vida, abandoné todo mi orgullo y paciencia y admití que me había equivocado. Me equivoqué al creer que el sacrificio se convertiría en amor y me equivoqué al pensar que la paciencia traería respeto. Y el error más grande fue casarme en contra del consejo de mis padres. Después de eso, el tiempo pasó muy lentamente. Me quedé sentada allí. La espalda todavía me ardía y no me atrevía a levantar la cabeza, que tenía hundida entre las rodillas. La señora Torres suspiró con hastío. Se levantó y fue a la cocina, dejando caer la taza de té bruscamente en la bandeja. Lucía subió al segundo piso. Subió las escaleras haciendo ruido deliberadamente, como si quisiera sepultarme bajo el sonido de su desprecio. No sé cuándo cerró Javier la puerta de su habitación, solo oí el clic de la cerradura. Fue un rechazo cruel y frío, desprovisto de cualquier calidez humana. Una hora después, el sonido de la puerta principal abriéndose me hizo girar la cabeza instintivamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No sabía si debía alegrarme o avergonzarme, pero incluso en ese momento quería levantarme con mis piernas temblorosas de dolor y humillación. Mis padres entraron. Nadie dijo nada, ni una palabra de reproche, ni una mirada de reprimenda. Mi padre caminó directamente hacia Javier, que había salido de su habitación con una expresión incómoda, y se detuvo frente a él. Era un hombre grande y educado, pero su mirada era afilada como una hoja oculta en su vaina. Mi padre lo miró fijamente sin pestañear y dijo: «He venido a llevarme a mi hija». Javier apretó los labios y murmuró algo. Parecía dividido entre su orgullo y su posición. «Señor, no es nada grave. Creo que ha habido un malentendido». La expresión de mi padre no cambió. Dijo con una voz lenta, clara, baja pero firme como el acero: «No. Esto no es un malentendido, es una desvergüenza». Nadie pudo responder. Incluso la señora Torres, que era una experta en discutir con los vecinos, ahora mantenía la boca cerrada, me miraba de reojo y luego apartaba la vista. Mi madre se acercó a mí. Sin decir una palabra, tomó mi mano, la mano amoratada que había estado escondiendo bajo mi ropa. Luego me acarició suavemente la cabeza y susurró: «Vamos a casa, hija. Estás demasiado delgada». No protesté, no lloré, ni sentí la necesidad de mirar atrás. Arrastré la única maleta que había traído cuando me casé. Con la otra mano, me aferré a la de mi madre como una niña perdida que ha encontrado a su familia. No me despedí, no di explicaciones, no me justifiqué. Simplemente salí por esa puerta, dejando atrás a las personas que pensaban que podían pisotear mi dignidad a su antojo. El sonido de la puerta de hierro cerrándose con un bang resonó agudamente en el silencio de la noche de verano. Extrañamente, ese sonido aligeró mi corazón, como si finalmente hubiera escapado del lodazal en el que me había estado debatiendo para complacer a los demás. No lloré ni temblé, pero mi corazón latía muy rápido. Supe en ese momento que era el comienzo de una tormenta, pero ya no era una tormenta dirigida hacia mí. Lo recuerdo claramente. Esa noche, sentada en el asiento trasero del coche de mi padre, sintiendo el viento en mi cara, apoyada en mi espalda todavía dolorida, solo una frase daba vueltas en mi mente: «Hay violencias que no desgarran la piel, pero destrozan la confianza». Y solo 3 días después llegaría a comprender plenamente el peso de esas palabras. Cuando era más joven, pensé que conocer a un hombre emprendedor, con el sueño de tener su propio negocio, era la elección correcta. No me di cuenta de que algunas personas usan la armadura de la ambición para ocultar su codicia y un orgullo desmedido.
Javier era 3 años mayor que yo y trabajaba en la distribución de componentes electrónicos. Cuando nos conocimos, fue sincero. No soy bueno con las palabras dulces, pero quiero construir mi propio negocio con mis manos. Y necesito a alguien que lo entienda. Yo le creí. Me enamoré de su forma de trabajar en silencio, de cómo se sentaba encorvado frente a su portátil cada noche. Y quizás, incluso amé su frialdad, como si fuera la marca de un hombre que ha conocido las tempestades del mundo. A mi familia no le faltaba dinero. Mis padres tenían un negocio, eran ricos pero vivían discretamente. Sin superdeportivos, sin ostentación, pero cualquiera en la industria trataba a nuestra familia con cautela. Sin embargo, cuando dije que me casaría con Javier, mi padre guardó silencio por un momento y luego dijo: «Cuando te cases, tendrás que aprender a vivir según las costumbres de tu familia política. Pero recuerda una cosa, no dejes que nadie pisotee tu dignidad. ¿Entendido?». Mi madre fue más suave. Me acarició el pelo y dijo en voz baja: «Nuestra fortuna sigue siendo tuya, hija. Pero una vez que elijas ese camino, tendrás que recorrerlo con tus propios pies». En ese momento, sonreí. Pensé que mis padres se preocupaban demasiado. Confiaba en Javier y creía firmemente que el amor eliminaría todas las diferencias. La boda fue sencilla, pero desde el primer momento empecé a sentir un muro invisible que tenía que superar. Durante la recepción, mi suegra, la señora Torres, al ponerme el anillo de bodas, no olvidó susurrarme al oído: «Ahora que te has casado y eres parte de esta familia, ya no eres una princesa de casa rica. Tienes que aprender a comportarte como la nuera de esta casa». Asentí sin decir nada. Entendí lo que quería decir y pensé que si me esforzaba, ella cambiaría su forma de verme. En la fiesta, la hermana de Javier, Lucía, pasó a mi lado y me lanzó un comentario sarcástico. «¿Por qué llevas un vestido de diseño tan lujoso si después de la ceremonia vas directamente a casa de tus suegros y no de luna de miel?». Solo esbocé una leve sonrisa y no reaccioné. Tenía miedo de que si respondía me llamarían la nuera rica y maleducada. Durante los primeros días de matrimonio, viví exactamente como la nuera que la señora Torres deseaba. Puse la alarma 2 horas antes. Me levantaba antes que la asistenta del hogar y entraba en la cocina. Aprendí a pelar fruta, a preparar la mesa para las comidas familiares y a limpiar cada rincón del altar familiar. Aunque había una asistenta, los fines de semana tenía que estar en la cocina, porque mi suegra había dejado claro: si una nuera no sabe cocinar, ¿en qué se diferencia de una muñeca decorativa en casa? Una vez me dejé las uñas un poco largas, y en cuanto las vio, chasqueó la lengua. «¿Para qué te dejas las uñas tan largas? Una mujer que solo se preocupa por su apariencia es una persona inútil». Solo pude esbozar una sonrisa amarga. Hasta entonces seguía pensando que si me esforzaba un poco más, todos me entenderían y me querrían. Pero un mes después de casarnos, Javier empezó a pedirme dinero prestado. Al principio, fueron solo 25.000 euros. Una noche, mientras doblaba la ropa, me lo dijo. Tenía que pagar urgentemente a un socio, pero el efectivo estaba bloqueado en el sistema. Le di el dinero sin pensarlo, e incluso le dije: «Si necesitas más, dímelo». Es difícil cuando el flujo de caja se atasca en un negocio. Javier me miró. Sus ojos brillaron de una forma inusual. «Gracias, Isabella. Contigo a mi lado, la carga es mucho menor». Con esa sola frase, sentí que todo mi sacrificio valía la pena. Pero a la segunda y tercera vez, las cantidades que pedía prestado eran cada vez mayores. Una vez entró en la habitación y me abrazó por la espalda. «Ha surgido la oportunidad de importar maquinaria exclusiva del extranjero. Si consigo este lote, el mercado del sur será mío sin duda». Me giré hacia él. «¿Cuánto?». «Unos 250.000 euros. Lo devolveré este mismo mes, es un préstamo rápido». Le di el dinero sin dudar. Todavía pensaba que estábamos construyendo algo grande juntos. No le dije nada a mis padres. No quería que pensaran que había cometido un error al casarme con Javier. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que algunos errores no se cometen por ser tonta, sino por confiar demasiado. Cuando me casé, los vecinos me llamaban la nuera de oro, no porque tuviera un talento especial, sino porque todos sabían que era hija de una familia adinerada. Solo habían visto los coches que llegaron a la boda, las joyas que llevaba y la sonrisa radiante de mi suegra a mi lado el día de la boda. Pensé que al menos estaban un poco orgullosos de mí, pero solo era la alegría de quien ha conseguido la gallina de los huevos de oro. Y yo me convertí voluntariamente en esa gallina. Javier empezó a pedir más dinero. Su tono también cambió gradualmente de la suavidad a la exigencia. Ya no era «Isabella, ¿puedes ayudarme?», sino «transfiérelo rápido. Es urgente».
Un día me entregó una solicitud de compra de un coche el doble de caro que el anterior. Necesito un coche nuevo para reunirme con los clientes. El que tengo ahora da mala imagen. Dudé. ¿Este coche no lo compramos hace un año? Además, todavía estamos pagando la hipoteca de la casa. Javier frunció el ceño y tiró la solicitud sobre la mesa. Te lo estoy pidiendo prestado, no te lo estoy pidiendo. ¿Una esposa tiene que calcularle hasta el último céntimo a su marido? Me quedé helada. No sabía que una simple pregunta lo enfadaría tanto. Pero como siempre, cedí de nuevo. Solo después de que el coche fuera entregado descubrí que el propietario no era Javier. Era una mujer desconocida, joven y hermosa. No era yo. Le pregunté directamente sobre el asunto. Se encogió de hombros y dijo: lo puse a nombre de mi hermana. Es más fácil para el préstamo bancario. No te preocupes. Los trámites son complicados. Ya no tenía argumentos para rebatir. Cuando una persona decide ocultar algo, por muchas preguntas que hagas, la respuesta es el silencio o el ataque. El dinero siguió fluyendo. Otro día, Javier llegó tarde y, mientras se quitaba los zapatos, dijo con urgencia: voy a abrir una pequeña fábrica en las afueras de Bilbao. Esta oportunidad es realmente buena. Necesito 400.000 euros. Hay que darse prisa para recibir el material a tiempo. Titubeé. Preguntaré al contable de mi familia cuánto dinero queda. La cantidad es muy grande y necesito coordinarlo. Antes de que terminara de hablar, golpeó la mesa con fuerza. Un vaso de agua se volcó, derramando el líquido sobre la mesa de madera. Siempre con el dinero de tu casa, el dinero de tu casa. Entonces, ¿para qué está mi dinero? ¿Crees que vivo de ti? Esa frase no solo me silenció, sino que también asfixió mi orgullo. No reaccioné. No lloré. Simplemente fui a la cocina, saqué un paño del armario y con manos temblorosas limpié el agua derramada. Estaba demasiado familiarizada con este sentimiento. Ser regañada, ignorada y tener que aceptarlo como si fuera el deber de una esposa adinerada. Una tarde, mientras ordenaba el despacho de Javier, encontré unos recibos extraños. Bolsos de lujo, perfumes, cosméticos de importación. Ninguno de ellos era mío. Le pregunté con los recibos en la mano: ¿qué es esto, cariño? ¿Has contratado a una nueva empleada? Javier ni siquiera me miró y dijo: ¿ahora también te metes en los regalos que les hago a mis empleados? Pero lo pregunto porque se pagó con la tarjeta conjunta. Preguntas demasiado, espetó bruscamente. Su voz empezó a subir de tono. El mismo que usaba cada vez que no podía dar una respuesta adecuada. Un tono al que yo ya estaba acostumbrada. Me callé. Pero a partir de entonces empecé a sospechar vagamente que esos regalos no eran para una empleada cualquiera. Cuando empecé a perder el rumbo en mi matrimonio, mi suegra también empezó a cambiar de tono. Durante una comida, mientras cogía un trozo de pescado, soltó de repente: cuando me casé con tu suegro, me quedé embarazada en 2 meses. ¿Será que la gente de hoy en día come y vive tan bien que les cuesta concebir? Me detuve. Los palillos en mi mano temblaron ligeramente. No levanté la cabeza esperando que mi marido, Javier, dijera algo en mi defensa. Pero él, sentado a mi lado, continuó comiendo como si no hubiera oído nada. Mi suegra continuó: claro, los jóvenes de hoy en día saben disfrutar, pero se olvidan de su deber de ser madres, así que no se les puede culpar. Me mordí el labio. Sentí que el trozo de pescado se me atascaba en la garganta. No respondí, no porque pensara que estaba equivocada, sino porque sabía que si abría la boca me llamarían maleducada. Todo explotó cuando escuché directamente una llamada de mi cuñada Lucía. Ese día pasaba por su habitación y la puerta estaba entreabierta. Hablaba tranquilamente en voz alta. Mi cuñada, por fuera, parece muy glamurosa, pero todo es gracias al dinero de su familia. En nuestra casa vive como una reina, come bien y se arregla, pero no es capaz de tener un hijo. Me quedé helada detrás de la puerta. Sentí un sabor amargo en la garganta. Simplemente pensé que si no me resistía, algún día me entenderían. Pero no fue así. Mi silencio solo les dio la certeza de que podían pisotearme. El punto culminante fue cuando volví a revisar la cuenta bancaria y descubrí que una gran suma, unos 250.000 euros, había sido transferida de la cuenta conjunta a una cuenta completamente desconocida. Rastreé al titular de la cuenta. Valeria. El nombre que había aparecido varias veces en los sospechosos mensajes de texto que no me había atrevido a cuestionar. La titular del registro del coche que mi marido había comprado. Esa noche, cuando Javier volvió, lo esperé en el salón. ¿A quién le enviaste el dinero?, pregunté sin rodeos. Javier frunció el ceño. ¿Qué te importa a ti? Porque es dinero conjunto. Y sé que se lo enviaste a Valeria. Por segunda vez en la semana,
Golpeó la mesa con fuerza. Si tienes dinero, dámelo, y si no, no preguntes. ¿Crees que vivo de ti? Me quedé desolada. Traté de tragar las lágrimas que me subían a los ojos. ¿Cuántas veces le había dado dinero sin un solo papel? ¿Cuántas veces había confiado en él sin ninguna garantía? ¿Cuántas veces había vaciado mis cuentas, mentido a mis padres y reunido dinero céntimo a céntimo para él? Y ahora, todo eso era tratado como una limosna no deseada. No tenía nada más que decir. Simplemente me quedé sentada en silencio, como una sombra, como una persona que ya no tiene razón para existir. Esa noche, de vuelta en la habitación, miré al techo durante mucho tiempo. En mi cabeza solo daba vueltas la pregunta, ¿qué he hecho mal? Pero pronto me susurré a mí misma. No pasa nada, aguanta un poco más. Entonces, algún día todos me querrán y entenderán mi corazón. Así me consolaba. Pensaba que si seguía siendo buena, todo cambiaría. Aunque mis padres me dijeron varias veces, si es demasiado difícil, simplemente vuelve. Papá y mamá siempre estarán aquí. Yo negaba con la cabeza. Tenía miedo. No de decepcionar a mis padres, sino de las palabras maliciosas de la gente. No sabía hasta qué punto esa misma sumisión me estaba alejando de mi propio valor. Mientras estaba sentada en el coche, esos recuerdos pasaron uno por mi mente. El aire era pesado, como si todos los sonidos estuvieran comprimidos. Sentada en el asiento trasero, me apoyé en la ventanilla, dejando que el viento despeinara mi cabello, tan enredado como mis pensamientos en ese momento. Mi madre, sentada a mi lado, me tomó la mano en silencio. Solo con ese gesto, comprendí que ella lo sabía todo. Sin que yo se lo dijera, sin que nadie se lo contara. Quizás solo con ver las marcas de los latigazos en mi espalda o la mirada de mis ojos, que ya no se atrevían a levantarse, mi madre ya lo había entendido todo. La otra mano de mi madre me cubrió suavemente los hombros con una fina manta. Ese simple gesto hizo que mi corazón se hundiera hasta el fondo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había sentido un afecto tan tierno? Mi madre dijo en voz baja y cálida, «Has sufrido mucho todo este tiempo. A partir de ahora, papá y mamá se encargarán». Apreté los labios y asentí. No tuve el valor de mirar a mi madre directamente a los ojos. Tenía miedo de que se me escaparan las lágrimas, pero no lloré. No pude derramar ni una sola lágrima. Quizás mis lágrimas se habían secado hace mucho tiempo, o quizás había aprendido a ocultarlas por dentro, igual que había ocultado todas mis heridas durante los últimos 3 años. Me sentía como una niña abandonada en una estación de autobuses desconocida y encontrada por sus padres. Pero esa niña ya había crecido. Se había vuelto tan insensible que ni siquiera sabía decir lo siento o gracias. Desde fuera, nadie adivinaría el poder que tenía nuestra familia. Una pequeña mansión en una calle tranquila, coches que no eran ostentosos, ropa que no era de marca. Mi padre todavía andaba por casa con una camisa remangada y zapatillas, como un obrero jubilado. Pero detrás de esa apariencia humilde, había una posición que nadie se atrevía a desafiar. Nuestra familia poseía una participación mayoritaria en un gran conglomerado que suministraba materias primas y gestionaba la logística para la cadena de producción en el sector de equipos industriales, el mismo sector en el que Javier tanto deseaba entrar. Yo pensaba que mi matrimonio era un asunto personal. No quería que nadie se entrometiera. Oculté el hecho de haber transferido dinero de mi cuenta personal y las noches que lloré en el baño por los extraños mensajes de mi marido. No quería convertir mi matrimonio en una guerra entre 2 familias. Quería protegerlo yo misma. Y mi padre, a quien yo consideraba indiferente, en realidad lo sabía todo. Simplemente estaba esperando que yo abriera la boca, y le hice esperar demasiado. Esa misma noche, mientras me cambiaba en mi habitación, oí a mi padre hablar por teléfono en el salón. La puerta no estaba cerrada, así que pude oír cada palabra. La voz de mi padre era tranquila pero fría como una roca. Prepara los documentos para rescindir todos los contratos de suministro de materias primas con Tecnoavance Ibérica. Me quedé helada. Tecnoavance Ibérica era la empresa de Javier. Al otro lado del teléfono, la voz de su secretaria respondió brevemente. Entendido. Lo enviaré esta misma noche. Me quedé de pie detrás de la puerta, apretando el borde de mi ropa. Mi corazón no latía tan rápido como había pensado. En cambio, sentí una extraña y serena calma, como si estuviera escuchando, sin una sola palabra de resistencia, la sentencia contra la persona que me había pisoteado. No salí, no pregunté. Simplemente me senté en silencio en el borde de la cama. Mis manos temblaban ligeramente. No era por miedo. Era porque sabía que todo había comenzado. Esa mañana en la empresa de Javier, se celebraba la reunión mensual del Consejo de Administración.
El tiempo era apacible y el sol se filtraba por las ventanas. Todo parecía tranquilo. Todos estaban en sus sitios, algunos bebiendo café, otros hojeando el informe de inventario de la semana pasada. Al principio, el ambiente era ordenado y pulcro como siempre, e incluso se oían pequeñas risas cuando pasaba la secretaria. Pero la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe y la secretaria entró. En sus manos llevaba una gruesa carpeta de tapas duras de color marfil, y en la parte superior había un sello rojo de una claridad escalofriante. Nadie en la sala entendía lo que estaba pasando, y solo fruncieron el ceño ante la repentina aparición. La secretaria, sin decir una palabra, inclinó ligeramente la cabeza y colocó la carpeta justo delante del director general, Javier. Luego, se retiró en silencio. Hubo un momento de silencio. Nadie reía ya. Todas las miradas se clavaron en las palabras impresas en negrita en la portada de la carpeta. Notificación de rescisión total de contrato de suministro de materias primas. Al principio, Javier frunció ligeramente el ceño. Probablemente pensó que era un error. Incluso hizo un gesto con la mano para indicarle a la secretaria que la abriera, pero su mirada se detuvo al leer la nota escrita en la parte inferior. Le arrebató bruscamente la carpeta a la secretaria, pasó las páginas rápidamente, se detuvo como si estuviera pensando, volvió a leer y luego se levantó de un salto como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El rostro de Javier se puso pálido, como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera drenado en un instante. El sudor le perlaba la frente y le corría por las sienes, y sus manos temblaban ligeramente, pero las apretaba con fuerza como para no derrumbarse. Los ojos de Javier ya no mantenían su calma habitual, y sufrían espasmos continuos mientras intentaba comprender qué demonios estaba pasando. Y en un momento de pérdida de control, golpeó la mesa con fuerza. Con el sonido del ¡pang!, toda la sala contuvo la respiración. La carpeta salió despedida de la mesa y se esparció por el suelo de mármol. Gritó. Casi alarido. Todo es por culpa de esa mujer. Ese grito resonó en la fría sala de reuniones, como una bofetada en la cara de todos los presentes. Nadie abrió la boca, nadie reaccionó. Algunos intercambiaron miradas furtivas de desconcierto y miedo. Nadie esperaba que Javier, que se burlaba de su familia política como si fueran simples tenderos, viera su salvavidas cortado precisamente por esos tenderos. Javier todavía no lo entendía. Las conversaciones triviales, los días que yo visitaba a mis padres, las fiestas a las que él no asistía, todo eso eran conexiones a las que él no prestaba ninguna atención. Él pensaba que yo era solo una hija corriente que vivía bien gracias a que sus padres llevaban mucho tiempo en el negocio. Se consideraba afortunado de que yo me hubiera casado con él, un hombre que estaba construyendo su propio negocio. Me utilizó al principio de su carrera. Y cuando pensó que su base estaba lo suficientemente consolidada, creyó que tenía derecho a oprimirme. Porque pensaba que yo no tenía a nadie en quien apoyarme más que en mi marido. Pero ahora, de pie en medio de la sala de reuniones, se había convertido en una persona sin el apoyo de nadie. Y yo, a la que había ignorado durante los últimos 3 años, era la hija de la persona que acababa de cortar todos los contratos de suministro de su empresa. Yo no estaba allí, pero podía estar segura de cada detalle. Estaba demasiado familiarizada con su forma de reaccionar. Cuando se enfrentaba a una situación que no podía controlar, Javier siempre elegía culpar a los demás. Y cuando se dio cuenta de que la mujer que estaba a su lado ya no era una sombra, sino un poder capaz de hundir todo su negocio, seguramente pasó de la ira al asombro y al pánico. Habría aprendido que algunas lecciones, por el simple hecho de haber subestimado a una esposa, se pagan con el trabajo de toda una vida. Yo seguía sentada en el balcón de la casa de mis padres, mirando el patio soleado de abajo. Mi madre regaba las plantas y mi padre, como de costumbre, estaba en silencio en su estudio. Y yo, simplemente, bebía una taza de té caliente, escuchaba el paso del tiempo y esperaba la llamada de pánico que llegaría desde el otro lado. No me sentía feliz ni satisfecha, solo extrañamente tranquila. Porque cuando la gente no tiene forma de salvarse, se da cuenta de que la persona a la que más alejó era su último refugio. La llamada llegó una mañana nublada. Estaba sentada en el antiguo estudio de mi madre, ordenando unos viejos cuadernos de mi infancia. El teléfono de mi madre sonó sobre la mesa. En cuanto vi la pantalla, supe quién era. Mi suegra, el mismo número familiar que me llamaba cada noche para darme instrucciones sobre qué cocinar. Una llamada que no había llegado ni una sola vez desde que me fui de esa casa apareció de repente en la pantalla. Contesté, no por compasión, sino porque quería escuchar qué tenían que decir después de todo esto. Querida, su voz seguía siendo lenta y tranquila, pero ocultaba una calculada intención.
No creo que lo que pasó la otra vez fuera para tanto como para que te fueras de casa. Al fin y al cabo, sois un matrimonio. Y la empresa de Javier está en peligro. No seas tan dura. Si su empresa se hunde, tu reputación también se verá afectada. No respondí de inmediato. Miré por la ventana cómo el viento mecía las macetas de crisantemos que mi madre acababa de plantar. Solo después de un largo rato, dije con una voz baja pero firme como el acero: ya perdí mi reputación hace mucho tiempo, señora. Ahora es el turno de que Javier sienta lo que es eso. El otro lado del teléfono se quedó en silencio de repente. No hubo suspiros, ni súplicas, ni las indirectas habituales para menospreciarme. Solo el sonido de bip, bip y la llamada se cortó. Dejé el teléfono y respiré hondo. No para recuperar la calma, sino para sentir plenamente este momento en el que no era reprendida por el hecho de que la nuera que había sido golpeada hasta sangrar se atrevía a responder por primera vez. Esa tarde, mi padre me llamó a su estudio. Esta mañana, hemos enviado la comunicación oficial para poner fin a toda colaboración con Tecnoavance Ibérica. Me paré junto a mi madre, con las manos entrelazadas, mirando a mi padre. Mi madre no me dijo nada, pero se inclinó ligeramente hacia mi padre y dijo con una voz apenas audible: no pienses en perdonar a la persona que le hizo tanto daño a mi hija. Al oír esas palabras, sentí que se me oprimía el pecho. Pero esta vez no era por el dolor, sino por la sensación de estar protegida. Hacía mucho tiempo que no oía unas palabras tan firmes. ¿Cuánto tiempo había tenido que vivir en el engaño y el falso silencio para proteger la reputación de mi marido? No lloré, pero mis ojos se calentaron. No por el rencor, sino por el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que cargar con todo sola. Esa misma noche, nuestro grupo envió una notificación a todos nuestros principales socios. Contenía una sola frase, breve pero escalofriante: se suspende el suministro de materias primas a Tecnoavance Ibérica de forma indefinida y sin negociación. Todo el sistema pareció temblar. Los rumores se extendieron mucho más rápido de lo que había pensado. En menos de 24 horas, un proveedor de componentes del País Vasco también anunció que suspendía la renovación de un nuevo contrato con Javier, por temor al riesgo en cadena. Cuando uno se retiró, un segundo le siguió. Cuando el segundo se inquietó, un tercero retiró voluntariamente sus fondos. La cadena de suministro era como un tablero de ajedrez sacudido, y la pieza llamada Tecnoavance Ibérica, fundada hacía poco más de 2 años, comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, la empresa de Javier se sumió en un caos sin precedentes. Las reuniones se posponían continuamente y los empleados empezaron a murmurar. Algunos departamentos solicitaron vacaciones voluntarias. La gente decía: ¿por qué el proveedor ha cortado todo de repente? ¿Qué está pasando? Seguro que hay un problema legal. ¿No habrá alguien moviendo hilos? Había rumores de que no hacían negocios limpios. Javier llamó desesperadamente a unos y a otros, pero nadie le dio una respuesta clara. Entonces, de repente, debió de acordarse de mí. Empezó a buscar los mensajes y el historial de llamadas que me había enviado, pero yo no respondí. No entendía por qué todo se había derrumbado tan rápido. No entendía por qué todas las conexiones y personas que tanto habían elogiado su visión y alentado su rápida expansión le habían dado la espalda. No entendía que una mujer a la que había ignorado a cada momento se había convertido ahora en una entidad cuyo nombre ni siquiera se atrevía a pronunciar. No me sentía feliz ni satisfecha. Simplemente me senté en la azotea de mi casa, observando a la gente pasar abajo, y pensé: si ese día no me hubiera levantado, si ese día hubiera seguido eligiendo el silencio, probablemente me habría quedado para siempre como una sombra en mi propia vida. Y lo que más me horroriza es que se habían acostumbrado tanto a mi silencio que pensaron que no sabía cómo resistirme. Pero no es así. Todo el mundo tiene un límite, y cuando una mujer como yo, que había vaciado sus cuentas para proteger la reputación de un marido infiel, se dio la vuelta con determinación, era el momento de que él se diera cuenta de que todo tiene un precio. No me sorprendió que mi suegra volviera a llamar a la mañana siguiente. Pero lo que me hizo dudar un poco fue su voz. No era el tono arrogante y cortante de siempre, ni el sonido de alguien que chasquea la lengua o suspira fingiendo compasión. Era una voz suave como el algodón de azúcar y escalofriantemente dulce. Querida, vuelve. En la vida todo el mundo tiene sus altibajos. Sentémonos todos juntos y hablemos las cosas cara a cara, antes de que las cosas se compliquen tanto que nadie pueda arreglarlas. Guardé silencio durante unos segundos para que pensara que estaba dudando, pero, en realidad, lo supe desde el primer momento. La reconciliación de la que hablaba era solo una farsa, una cáscara vacía para echar la culpa y transferir toda la responsabilidad a la persona que se había ido. Pero aún así, volví.
no para reconciliarme ni para suplicar. Quería verlos enfrentarse cara a cara a las ruinas que ellos mismos habían creado. La puerta de hierro pintada de blanco seguía igual, solo que hoy ya no era la persona que esperaba la cena temblando detrás del volante, tragándose las lágrimas a la fuerza. Empujé la puerta y entré. El salón todavía olía a la familiar pomada para los dolores. Mi suegra, la señora Torres, estaba sentada en medio del sofá con la espalda recta, las manos sobre las rodillas y una expresión tranquila, como si no hubiera pasado nada. Javier estaba sentado a la izquierda, ligeramente inclinado, con los ojos hundidos y la cabeza un poco gacha, como una pálida sombra de lo que solía ser. Y mi cuñada Lucía, con los brazos cruzados sobre el pecho, estaba recostada en el respaldo de una silla, mirándome con una mirada arrogante. El aire era pesado, y durante los primeros 5 segundos nadie abrió la boca. Hasta que mi suegra habló. La voz dulce había desaparecido, reemplazada por un tono familiar, frío y profundo. Al fin y al cabo, tú también fuiste la nuera de esta casa. Creo que los miembros de una familia no deberían llevarse al borde del abismo. ¿Por qué no reflexionas un poco sobre ti misma? Antes de que pudiera abrir la boca, Lucía golpeó la mesa e interrumpió. Aparte del dinero de tus padres, ¿qué tienes, cuñada? En los 3 años que has vivido en nuestra casa, ¿qué has hecho bien? Y ahora, por una simple pelea de pareja, armas este escándalo y haces que tus padres acosen a mi hermano de esta manera. No tienes nada de qué alegrarte, solo que tus padres saben jugar sucio. Me giré hacia Lucía. Esta chica nunca había ocultado el desprecio en sus ojos, y ahora, sin necesidad de guardar las apariencias, lo estaba soltando todo. ¿Que no he hecho nada bien? Respondí con un tono ni alto ni bajo, constante. Si no fuera por mi dinero, ¿tu hermano tendría esta empresa ahora? ¿O es que ya nadie se acuerda de eso? Javier levantó la cabeza. Su voz era cansada, pero todavía había rencor en ella. Sé que estás enfadada, pero esta forma de cortar los suministros y hundir la empresa, ¿te hace sentir mejor? Lo miré directamente a los ojos. La mirada que una vez me había hecho derrumbar innumerables veces ahora estaba vacía. ¿Lo llamas hacerlo yo? Entonces, ¿por qué crees que esas empresas, antes de esto, colaboraron con tu compañía, una empresa recién abierta y sin ninguna reputación? ¿Crees que fue porque eras talentoso y culto? Fue todo gracias a mí, ¿lo sabías? Mi suegra empezó a irritarse, y su voz se cortó en cada sílaba. Querida, ya te lo he dicho. Todo el mundo comete errores. Primero tienes que admitir tu error y pensar en el siguiente paso. Las cosas no son irreparables. Incliné ligeramente la cabeza y solté un breve suspiro, como si estuviera exhalando. Pero en realidad era para reprimir mi ira. ¿Disculparme, señora? ¿De qué debo disculparme? ¿Debo disculparme por haber invertido mi dinero en la empresa de mi marido y ahora verla derrumbarse? ¿O debo disculparme por haber sido la cajera de esta casa, el cajero automático para que él pudiera comprarle pintalabios, artículos de lujo y coches a su amante? El espacio quedó en completo silencio. Nadie podía decir una palabra. Incluso Lucía, cuya boca era más rápida que su cerebro, se quedó sentada, atónita. Continué esta vez más despacio, con cada sílaba clara. Si esto es una reconciliación, entonces supongo que se refiere a la forma en que una suegra presiona a su nuera para cargarle la culpa y echarle toda la responsabilidad a la que se fue. Lo siento, pero no he venido a escuchar eso. Y como si el cielo estuviera tocando los tambores de una tormenta, sonaron unos golpes en la puerta. No eran ligeros, sino firmes, resonando como una campana de alarma. Supe que el clímax de esta obra acababa de empezar. La puerta se abrió de golpe. El sonido seco y repentino hizo que mi suegra se sobresaltara. Javier también giró la cabeza bruscamente, con el rostro pálido. La persona que entró era una mujer joven. Iba vestida de forma llamativa, con un vestido ajustado, un pintalabios rojo intenso y un pelo ondulado y voluminoso, como recién salido de la peluquería. No miró a nadie, ni siquiera saludó. Simplemente caminó directamente hacia Javier y le tendió un papel con frialdad. «Devuélveme mi dinero». Su voz resonó claramente en el silencioso salón. ¿Me pides un préstamo para invertir en la apertura de un café y ahora desapareces? No contestas al teléfono, ignoras los mensajes. ¿Creías que me iba a asustar? Me senté en silencio, observando la situación. Javier balbuceó. «Valeria, no hagas esto aquí. Esta es mi casa». «Ah, ¿esta es la casa respetable de la que me hablabas?» La casa donde la suegra llama a la nuera una zorra interesada y la cuñada le escupe en la cara a su cuñada por no poder tener hijos. Sus ojos, llenos de desprecio, recorrieron a cada persona. Perfecto. Hoy he venido a cobrar una deuda.
con la frente en alto, no he hecho nada malo. Tú me debes dinero y ahora tienes que pagar. No me importa cómo viva nadie ni cómo eduque a sus hijos. Lucía estaba casi llorando, con el rostro pálido y sin poder moverse. Mi suegra se levantó de un salto, se acercó a la puerta para arrastrarla y dijo con voz temblorosa: «Tú, ¿quién eres? ¿Quién te ha dicho que vengas a mi casa a armar un escándalo?» Valeria no se inmutó y sonrió. Sacó un sobre de su bolso y lo tiró sobre la mesa de centro. ¿Se ha olvidado de mí? Soy la persona que se ha acostado con su hijo durante los últimos 2 años. Desde que usted me llamaba zorra barata, su precioso hijo me abrazaba en los mejores hoteles varias veces al mes. No me sorprendió, porque ya lo sabía. Pero su tono audaz y decidido desgarró toda la habitación como la explosión de una bomba. Mi suegra se desplomó en la silla. Le temblaban las manos y el rostro estaba pálido, sin una gota de sangre. Lucía se escondió rápidamente detrás de las escaleras, mostrando solo una mirada llena de confusión y terror. Y Javier perdió la cabeza. Corrió para sacar a Valeria de la casa. «Fuera, ¿qué quieres? Este no es lugar para que hables». Pero Valeria lo esquivó. Retrocedió un paso, sacó su teléfono y lo levantó justo delante de su cara. «Tócame. Voy a empezar una transmisión en vivo ahora mismo. A todo el país le encantan estas cosas. La esposa del director general, engañada. Suegra hipócrita, cuñada violenta. Es un drama perfecto. Señores vecinos de fuera, ¿han oído? No soy la amante. Soy una víctima de estafa. Me han sacado dinero y me han utilizado. Y ahora que vengo a reclamar mis derechos, me están amenazando». Miré hacia la puerta. De repente, una multitud de vecinos se había reunido. Algunos estaban de pie en las escaleras, otros sacaban sus teléfonos para grabar, algunos chasqueaban la lengua, y otros empezaban a señalar con el dedo. Dios mío, ese señor Javier parecía que le iba bien en los negocios, pero ha estado engañando a su mujer durante 2 años. Vaya, y yo que había oído que la suegra de esa casa era muy estricta. Madre mía, ¿de qué sirve ganar mucho dinero si ahora la gente viene a tu casa a reclamarte deudas? Y con transmisión en vivo, ¡qué vergüenza! Mi suegra hundió la cabeza, incapaz de levantarla. Javier, sudando a mares, intentó quitarle el teléfono, pero ya no tenía ninguna justificación para hacerlo, y yo seguía sentada en silencio, sin decir nada, sin reaccionar. Había visto suficiente. A cada una de las personas que me enseñaron a estar callada por la paz de la casa. Las personas que volcaron el plato de comida que yo había preparado, y me acusaron de no ser una buena esposa. Ahora, sus verdaderos rostros estaban siendo expuestos. No necesité desenmascararlos. Ellos mismos lo dijeron todo. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. Algunas miradas se posaron en mí, y oí claramente algunos murmullos. Esa señora parecía tan callada, pero es una mujer temible. Seguro que ella lo sabía todo. Si se quedó callada, fue para esperar a que ellos mismos mostraran su verdadera cara. No miré atrás ni una sola vez, porque ya no me quedaba ningún apego. En mi cabeza solo resonaba un pensamiento. Se acabó. Esto no era una discusión. Era el colapso de todo lo que ellos creían poder controlar. Todavía recuerdo vívidamente aquella mañana. Fue exactamente una semana después de que Valeria fuera a casa de mis suegros y lo revelara todo. Desde ese día, todo fue como una vena de agua subterránea reventada, arrasando a la familia que una vez había reinado sobre mí sin ninguna vergüenza. A primera hora de la mañana, el mercado ya estaba lleno de gente. La gente se empujaba para comprar y vender. En medio de ese bullicio, con el sonido de los carros, el arranque de las motos y las risas, mi ex-suegra, la señora Torres, estaba de pie, aturdida, junto a un puesto de verduras. En su mano temblorosa sostenía unos cuantos billetes arrugados. Solo me lo contaron, pero cada palabra era como una bofetada en la cara de alguien que una vez se dedicó a dar lecciones a los demás. Una vendedora de verduras dijo con una voz aguda pero clara: «Oiga, ¿no es usted la madre del señor Javier, la que salió en la transmisión en vivo el otro día?» T.S.K. Dicen que engañó a su mujer y hasta la echó de casa. Dios mío, ¿cómo puede alguien ser así? La señora Torres se sobresaltó tanto que se le cayeron las pocas monedas que tenía. Las monedas, que cayeron sobre el suelo mojado, quedaron precariamente entre un montón de basura de verduras, como su propia dignidad. Nadie intentó ayudarla a recogerlas. Ella balbuceó: No, se ha equivocado de persona. No soy yo». Antes de que terminara de hablar, el pescadero de al lado añadió con voz burlona: «Claro que es usted, señora.
Antes iba por todas partes presumiendo de que mi nuera es de familia rica y mi hijo es un triunfador, y ahora mire qué bien. ¿No le da vergüenza? Al oír eso, ella agachó la cabeza y, con manos temblorosas, recogió el dinero. La gente que pasaba por el mercado se detuvo, algunos señalando, otros mirando fijamente como si fuera el espectáculo de la mañana. Ella miró a su alrededor, buscando una vía de escape, pero sus pies parecían pegados al suelo del mercado. Cada paso era una humillación. Ese mediodía, el sol abrasador caía sobre el techo del lugar que una vez llamé hogar. En la oficina del tercer piso, Javier estaba sentado, ausente. Su ropa estaba arrugada, su pelo empapado en sudor, y su mirada era la de alguien que no ha dormido bien. La puerta de la oficina se abrió de golpe y entró mi ex cuñada, la arrogante Lucía. Su rostro estaba pálido como el papel. «Hermano», murmuró, «me acaban de llamar de Recursos Humanos. Dicen que es difícil mantener a un empleado involucrado en el escándalo de las redes sociales de la semana pasada». Javier frunció el ceño y la miró fijamente. «¿Qué? ¿Por un estúpido video? ¿No están exagerando?» Lucía se acercó un paso más y, conteniendo las lágrimas a duras penas, dijo, «No es una exageración, es la verdad, hermano. La empresa no puede permitirse tener a alguien con mala reputación». Entonces Javier, lleno de ira, estrelló su teléfono contra el escritorio. Con el bang, la estantería tembló. La pantalla del teléfono se agrietó en diagonal, como prueba de que todo se estaba desmoronando en sus manos. «Todo es culpa de Valeria. Esa maldita zorra vino y lo arruinó todo. Fue ella la que montó el escándalo», gritó, pero esta vez, Lucía ya no podía mantener su arrogancia. Rompió a llorar y en sus sollozos se mezclaba el reproche. «Todo es culpa tuya. Si no hubieras sido tan irresponsable, si no hubieras engañado a tu mujer y la hubieras pegado, no habríamos llegado a esto. ¿Por qué siempre echas la culpa a los demás?» Y así, los hermanos que una vez me despreciaron, ahora se destrozaban mutuamente en medio de las ruinas que ellos mismos habían creado. La cosa no terminó ahí. Al día siguiente, la empresa de Javier recibió cancelaciones de contratos en masa de sus clientes. Los mensajes relacionados con demandas llovieron, y la gente exigía indemnizaciones por daños, la devolución de los anticipos y la recuperación de las inversiones. Los empleados estaban inquietos. El equipo legal estaba sumido en el caos y nadie podía mantener la calma. Un socio comercial llamó a Javier. La voz que salía del altavoz resonó en toda la habitación. «Pensé que eras una persona decente, pero con problemas de deudas, infidelidades y la vergüenza de una transmisión en vivo. Ahora todo el barrio lo sabe. ¿Quién va a querer seguir haciendo negocios con tu empresa? Lo mejor es que cierres». Javier guardó silencio. Le temblaban las manos, pero esta vez ya no gritó ni rompió nada. Simplemente se encogió, observando cómo el vino derramado de una copa inclinada empapaba los documentos. Igual que sus mentiras pasadas habían empapado su vida. El rostro de Javier en ese momento, según me contó la asistenta, estaba hundido y pálido, y sus ojos se habían vuelto negros como la tinta. El hombre que una vez estuvo en el podio de la gloria, ahora estaba sentado como un fracasado, tratando de aferrarse a su honor con manos podridas. Y como la gota que colma el vaso, esa noche, en el frío salón, recibió un mensaje de Valeria. No era largo, ni ruidoso, ni complicado. Solo unas pocas líneas, pero pesadas como una roca arrojada a la superficie de un lago. «Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo, pero las deudas se pagan. Resuélvelo rápido por tu cuenta». Sin esperar su respuesta, Valeria apagó el teléfono y cortó todo contacto. Me dijeron que esa noche Javier lloró como un niño. Recorrió la casa llamando desesperadamente el nombre de Valeria y con cada llamada estallaba en un ataque de ira. Como una persona caída en el fondo de un pozo, cuanto más gritaba, más se le quebraba la voz. Afuera el viento soplaba con fuerza, como la risa burlona del destino. El hombre que me había acorralado ahora se estaba hundiendo en el profundo agujero que él mismo había cavado. Todavía recuerdo esa noche, una noche de llovizna, fría y silenciosa. Afuera, la lluvia caía como un ligero suspiro, como si la tierra intentara acallar la tristeza restante. Estaba preparando la cena con mi madre. La cena de hoy era sencilla. Un plato de sopa agria, un pescado a la plancha y algunas verduras hervidas. Pero en ese ambiente, todo era sumamente pacífico. Mientras toda la familia cenaba, sonaron unos golpes en la puerta de fuera. Un sonido débil pero persistente, como si la persona de fuera hubiera dudado mucho tiempo antes de armarse de valor. Cuando salí, al abrir ligeramente la puerta, sentí una extraña sensación y me quedé helada. Era Javier. Estaba de pie bajo la llovizna. Tenía un aspecto increíblemente demacrado. La camisa estaba arrugada y ya no llevaba reloj en la muñeca. El pelo,
mojado por la lluvia, estaba despeinado, y su rostro estaba tan hundido y pálido que tardé unos segundos en reconocerlo. La voz de Javier era ronca, y el olor a alcohol que emanaba de él era nauseabundamente fuerte. En él se mezclaba una desesperación patética. Me equivoqué. Realmente me equivoqué. Dame una oportunidad, solo una. Estoy realmente arrepentido. No respondí. Lo miré durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para recordar todos los días que me arrodillé ante su madre, los días en que me abandonó, el dinero que reuní para que su empresa creciera y que fue tratado como si fuera de una zorra interesada, y las marcas del cinturón que Javier me dejó en la espalda esa noche. Pero simplemente levanté la mano en silencio y empujé suavemente la puerta para cerrarla. Sin una palabra de reproche, sin un insulto. Porque sabía que ese mismo silencio sería algo que él nunca olvidaría. Cuando la puerta se cerró, la lluvia de fuera también cesó. Me di la vuelta para volver a casa. Caminé lentamente, como si despidiera a una sombra que ya no pertenecía al presente. Mi madre acababa de poner el plato de sopa en la mesa. Levantó la cabeza para mirarme y preguntó, tan ligera como el viento. ¿Era él? Asentí y me senté frente a mi padre. Mi padre, que había vivido toda su vida con calma y nunca había dicho una palabra desagradable a nadie, dejó en silencio sus palillos, me miró durante un largo rato y luego preguntó, ¿estás bien? Esbocé una leve sonrisa. Ya no estaba mezclada con lágrimas, pero contenía todo lo que había pasado. Estoy bien, papá. Las cosas que hice, las personas por las que pasé, no me arrepiento. Nadie dijo nada más, pero pude sentir claramente la mirada de mi padre y mi madre. Una mirada llena de amor, pero que no interfería en mis decisiones. Ellos lo habían visto todo. Se habían alegrado conmigo, habían sufrido conmigo. Y ahora, me respetaban como una persona madura que se había levantado con su propia dignidad. En ese momento, en mi corazón no había ni un ápice de arrepentimiento, ni de rencor, ni de ira, ni de reproche. Solo la ligereza de haber cerrado por fin un capítulo de mi vida lleno de heridas. Ya no era la nuera que recibía reprimendas de su suegra en la mesa, ni la esposa que vaciaba sus cuentas por un hombre que no sabía respetar. Era yo en mi totalidad, y en el momento de silencio de una cena sencilla, sentí que mi corazón se aligeraba. El día que me fui pensé que lo había perdido todo, pero resultó que los que más habían perdido no era yo, sino ellos, que ya no me tenían a mí para apoyarse. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa. No todos los que se van son perdedores. Algunas rupturas no ocurren porque el amor se haya acabado, sino porque la otra persona ya no merece nuestro sacrificio. Y en el viaje para reencontrarse a uno mismo, a veces, rendirse no es un fracaso, sino una forma de recuperar la paz. Si te encuentras en una situación similar, recuerda que no estás sola. Sal con valentía del lugar que te hace daño. Detrás del dolor, siempre hay otra vida más ligera, más amable, preparada para ti.